¿Qué tal? ¿Cómo les van? Perfiles de hoy con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, el doctor Javier Haga. Estamos en los 100 años de la facultad, de nuestra facultad. Hemos elegido el Aula Alberdi, como ustedes ven, este histórico lugar donde se pudieron escuchar discursos de Carlos Nino, por ejemplo, autor de Un país al margen de la ley, un libro que tuvieran que leer abogados y no abogados, ciudadanos fundamentalmente. Discursos de Raúl Alfonsín, de Silvio Frondizi, de Juan José Sáez, de Arturo Jauretche, por ejemplo, aquí, pasando por estas paredes. Pero queremos, digamos, hablar con Javier en el sentido de la dimensión histórica que tiene esta facultad, de los egresados de esta facultad, que han ocupado lugares claves en la historia argentina. Así que en segundos con Javier Haga, que es el decano de la facultad aquí en la Universidad Nacional del Litoral. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Bien? Hola, buenos días. Gracias por la visita. No, uno huele estas paredes y es una nostalgia, ¿no? Es increíble. Las personas y personalidades del mundo de la política, de la cultura y la academia que han hablado en este ámbito, la verdad que es impresionante. Bueno, pero yo antes que nada, una referencia personal, porque alguna vez me contaste que, bueno, sos hijo de un matrimonio de laburantes, entrerrianos, 3 hermanos, y te tocó la suerte de que puedas ser el único que pueda estudiar, que tus viejos hicieron un gran esfuerzo para que vos puedas estudiar. O sea, me imagino de aquel estudiante que llegó a Santa Fe a hoy tener la oportunidad de ser decano en el centenario de la facultad. ¿O no? En lo personal, ¿qué significa? ¿Un agradecimiento a tus viejos? Sí, por supuesto. El esfuerzo, el sacrificio de mis viejos, también de mis hermanos que apoyaron esta inquietud por estudiar Derecho en Santa Fe. Y me vine con una enorme carga de incertidumbres, desafíos, temores. Como todo estudiante que llega con 17 años a una ciudad distinta que no conoce. De Nogoyacá. De Nogoyacá, y encontrarme con este gran edificio, y de a poco iba tratando de interpretar y entender el significado simbólico de sus paredes, su arquitectura y por supuesto su historia política y jurídica que tiene. Sí. Eso es extraordinario. A ver, partiendo desde el principio, es decir, ¿desde cuándo se empieza a estudiar Derecho en Santa Fe? ¿O abogacía o ciencias jurídicas? La historia de la enseñanza del Derecho en Santa Fe es muy rica, Guillermo. Es riquísima. Vamos a recordar en algunos trabajos que he estado leyendo, investigando. Ya en el siglo XIX podíamos identificar, allá por 1867, cuando retoman los padres jesuitas a Santa Fe. En 1869 crean las primeras enseñanzas del derecho a través de las aulas mayores de jurisprudencia. Lo hacen a pedido del gobernador Simón de Iriondo. Ese fue el primer antecedente institucional de enseñanza del derecho. En el Colegio Inmaculada de la ciudad de Santa Fe se enseñan en las aulas mayores, y esa enseñanza va a ser la etapa previa a la creación de la Universidad Provincial de Santa Fe, que sí ya se crea la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Provincial de Santa Fe, a iniciativa del gobernador Gálvez. Podríamos pensar que ese es otro periodo. Y el tercer periodo de enseñanza del derecho arranca con la creación de la Universidad Nacional del Litoral, y que en su ley de creación, la ley 10.861, en su artículo 2 ya dice, se crea la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que se tomará como base la Facultad de Derecho de la Universidad Provincial de Santa Fe. Ahí podíamos encontrar el tercer periodo, que es la nacionalización de la facultad y la enseñanza del derecho. Esto inmediatamente después de la reforma universitaria. Esto es inmediatamente después de la reforma universitaria, y esto marca también un antes y un después en la concepción política e ideológica de la función social de la universidad y por supuesto de esta facultad. Claro. Una facultad que tiene, o sea, que no ha perdido el espíritu reformista de un siglo, ¿no? Es decir, donde
ustedes se han preocupado, los profesores, de mantener esa cualidad que en tu momento estuvo también, digamos, hackeada por distintos gobiernos, ¿o no? Así es. Por supuesto, sacando las intervenciones militares y autoritarias que intervenían, por supuesto, a las universidades, siempre la universidad retomó sus orígenes, sus sueños, su ideario reformista del respeto de la autonomía, del respeto del cogobierno, de la necesidad de la visión extensionista de la universidad y de esta facultad, y que en realidad se enmarca en ese respeto institucional que existe y va a existir por años en esta facultad, y la ha hecho grande, la ha hecho consolidar y ser respetada en el concierto de Facultad de Derecho del país. ¿Y la universidad de la provincial a la nacional es una continuidad, se puede decir? ¿Es una ruptura? ¿Es una etapa nueva? ¿Es distinto? Es un debate que ha surgido en los últimos años, sí. interesante, que sin ánimo de terminar ese debate, sino todo lo contrario, aportar una visión con argumentos políticos, jurídicos, económicos y culturales, más que las pasiones. Para los que nos están escuchando, se ha habido un debate si la Universidad Nacional es continuidad de la Universidad Provincial. Yo soy partidario de una tercera postura, si se quiere, que es continuidad con ruptura. Es decir, continuidad porque la misma norma lo establece, y también sus edificios, en la primera etapa su edificio, su biblioteca, sus planes de estudios también tienen una impronta de, si se quiere, de continuidad. Pero hay una ruptura en cuanto a la nueva concepción que se crea en la Universidad Nacional del Litoral. Esa Facultad de Derecho provincial, un tanto conservadora, de minorías, de pensar que en la búsqueda de un cargo en lo público y en la burocracia del Estado provincial, y privilegiada, pues solamente pocos podían acceder, se pasó a una universidad nacional y a esta facultad con un sentido de amplitud, de democracia, de pluralismo, de inclusión, y que tenía que ver también con el país, es decir, los hijos de los inmigrantes, de los trabajadores, podían pensar en ir a estudiar Derecho a la Universidad Nacional del Litoral, y eso es una ruptura. Claro. Eso es claramente una ruptura de una concepción individual a una concepción social de la facultad y de la universidad. Pero no solamente el punto ideológico, sino geográfico, es decir, acá antes hemos tenido corrientes de estudiantes de Mendoza, del norte del país. Yo he estudiado con chicos de Río Negro, de Neuquén, de Córdoba, ¿no? A pesar de su propia universidad, es decir, también su expansión geográfica que ha tenido en su momento. Después hubo otra etapa donde hubo creaciones de universidades que fue también distribuyendo geográficamente quien deseaba estudiar abogacía en Argentina. Yo creo que la dicotomía entre lo provincial y lo nacional la dicotomía estaba marcada entre lo individual y conservador y lo social y lo democrático. Creo que esa es la dicotomía, a mi entender, de lo que significó la creación de la Universidad Nacional del Litoral, que estamos celebrando los 100 años. Y de la que yo me siento identificado con esa Universidad Nacional del Litoral. ¿Y cuál es el perfil de quien se forma como egresado acá, en tu criterio? Yo creo que es difícil decir que tiene un solo perfil, pero en estos 100 años de historia, Guillermo, y vos lo has recordado en varias oportunidades, si uno repasa los graduados de nuestra facultad en el ámbito de la política argentina, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la academia, uno encuentra un perfil de ser un experto administrador de lo público, ¿no? Entonces tenemos graduados nuestros que han sido, gobernadores, legisladores nacionales, diputados, intendentes, concejales, ministro de la Corte Suprema, de Justicia de la Nación y de la provincia, han sido presidente de los consejos de la Magistratura Nacional. Es decir, y podría seguir enumerando la cantidad de graduados y graduadas que han ocupado espacio público en el país, y uno encuentra ahí un perfil de ser muy buenos gestores de lo público. Y eso es muy importante a la hora de consolidar un estado de democracia y de derecho, ¿no? Yo creo que ahí hay un perfil digno de destacar.
repito, entre las distintas personalidades. Arqueólogos, Agustín Zapata Goyán, que fue una de las personas que pasaron por acá, que descubrió los orígenes de nuestra querida ciudad de Santa Fe, pasaron por acá. Marta Zamatán, que fue una de las primeras mujeres que se animó a hacer una vida pública en lo social y a pensar en la educación. Ángela Romero Vera, primera mujer embajadora en la Argentina, en Panamá, designada por Frondizi. Digo, y así podríamos seguir pensando en ese graduado, en esa graduada que ha ocupado lugares importantes de la gestión pública en nuestro país, en la justicia, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. A ver si trato de entender bien, digamos, hay una formación que mucho tiene que ver también con el compromiso. Así es. Gastón Gori, por ejemplo, ¿no? Gastón Gori con La Forestal, con varias de sus obras que tienen que ver con la vieja lucha en el norte de la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero convencionales constituyentes que han sido graduados nuestros. La última convención, hubo 365 convencionales electos en el país, 65 eran graduados nuestros de esta facultad, lo cual, y que discutieron y sancionaron la ley más importante de los argentinos. Creo que ahí hay un perfil de un compromiso con lo público, un compromiso con lo social, un compromiso con la administración de los poderes del Estado. Creo que ahí hay un perfil, Guillermo, que es digno de destacar en los 100 años. Es decir, uno a veces ve, el abogado, digamos, mercantilizado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto es un tema que se habla en la facultad, se enseña, no se enseña a comerciar, ¿no? Pero, digamos, el tema, te lo he preguntado alguna vez si el tema de la ética debe ser un tema imprescindible en la formación de un abogado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Yo estoy convencido que sí, y estoy convencido que los cambios estructurales de una facultad de Derecho para generar este compromiso, la ética, el respeto por lo público, el respeto por el cumplimiento de las normas, los cambios estructurales se tienen que dar en los planes de estudio. En los planes de estudios se diseña el perfil profesional que uno desea tener en una facultad y por ende en un país. Digo, hay dos cuestiones fundamentales estructurales: el diseño de planes de estudio y el rol del docente en el aula. Yo creo que son fundamentales para pensar en qué perfil profesional, en qué tipo de abogado necesita el país y la región. Yo creo que acá está el gran desafío de las facultades de Derecho y de nuestra facultad, que hace poco cambió el plan de estudio, de pensar en un perfil con compromiso, con ética, con sensibilidad social, porque tenemos en cuenta que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país son las grandes desigualdades sociales que existen. Sí, 30% de pobreza. Un alto grado de pobreza entre el país. Digo, pensamos en formar un profesional que piense en esos temas y que piense en cómo desde su lugar aportar a la solución de esos problemas. Digo, el diseño de los planes, el rol del docente, el aporte de la universidad y del Estado argentino a pensar que las facultades puedan contribuir a saldar las viejas deudas de nuestro país, yo creo que es el gran desafío. Vamos a hacer una pequeña pausa, que quedan varios temas. Me gustaría hablar de cómo está catalogada en calidad la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Cómo estás viendo la brecha de la escuela media o el secundario hacia la propia universidad, ¿no? ¿Cómo se puede articular esto? Bueno, enseguida seguimos con el decano de la facultad, el doctor Javier Ara. Bien, seguimos con el decano de la facultad, en los 100 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? La tecnología ha cambiado. ¿Cómo ves la brecha de la educación media hacia la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? No estamos hablando de las ciencias duras, que puede ser otro análisis, ¿no? Otro análisis, pero sí de alguien que, no sé si por primera vez se le presenta un libro de historia argentina, por ejemplo. O cómo es la formación de la escuela media para llegar, digamos, a comprender determinadas cuestiones. Hay análisis educativo donde se dice, hay gente que no comprende un texto, por ejemplo, y acá hay que leer mucho. Así es. ¿Es grande la brecha?
Si hace 20 años atrás, Sí. por poner una fecha, Guillermo, planteamos este problema de la desarticulación y de la brecha entre los niveles primario, secundario y universitario, Sí. hoy esa brecha se ha extendido cada vez más, se ha profundizado cada vez más. No pasa un día que un profesor de los primeros años de la carrera me visite y me haga llegar este problema. ¿Sí? Todos los días, profesor, ¿qué podemos hacer? La verdad que esto trasciende a lo que yo pueda hacer en el aula todos los días. Chicos que llegan al ámbito universitario sin el hábito de lectura, sin el hábito de comprensión de un texto, de escritura. O sea, cuestiones básicas, Guillermo, que se deberían enseñar en el nivel primario y secundario y no en el ámbito universitario. Yo digo, acá hay un problema que nos trasciende como facultad y universidad litoral. Yo creo que es un problema del Estado argentino en la falta de profundizar el sistema educativo, el modelo educativo que quiere. Entonces, esto se traduce en la universidad, sí. Tenemos cada vez más problemas de chicos que, y detrás de esta brecha existen los fracasos, vienen los fracasos. Del estudiante que abandona, del estudiante que considera que no está apto para estudiar una carrera universitaria y las frustraciones familiares. Ajá. Y esto es un problema. Hoy es un grave problema de cómo llegan los chicos, los estudiantes de la secundaria, cualquiera sea de la ciudad o de la región, al ámbito universitario, y nosotros los vivimos en nuestra facultad. A un problema que lo veían hace unos años atrás los profesores de los primeros años de la carrera, hoy ya ve estos problemas un profesor de 4 o 5 años estando el chico estudiando la carrera de abogacía. Sí. Todavía sigue sin tener un hábito de lectura o un esfuerzo enorme para comprender el texto jurídico, como muy bien decías vos, es una carrera que eso necesita mucha lectura, mucha interpretación, mucha argumentación, mucha oralidad, mucha escritura. Es una carrera que se necesita generar esas habilidades. Creo que acá hay dos cuestiones básicas, ¿no? Uno viene a una facultad pública y lo hace voluntariamente. Es decir, nadie te exige que vengas acá a estudiar. Así es. Y segundo, tal vez con la costumbre de cumplir un horario en la escuela secundaria y llegar acá y por tu propia voluntad tenés que sentarte a estudiar 6 o 7 horas por día, ¿o no? ¿Hay esa cultura del estudio? ¿Existe hoy por hoy esa cultura del estudio? No. Y cuando el profesor bocha al 80% de los alumnos, el maldito de la película termina siendo el profesor, ¿o no? Sí, pero que a su vez no hay un disfrute, sino todo lo contrario. También el profesor se siente angustiado por los fracasos de las evaluaciones de los estudiantes. Eso es una realidad. El docente lo que busca en primer término es que se entienda, se comprenda el sentido del derecho, el sentido de la carrera que estudió el joven y poder acompañar esa enseñanza y ese aprendizaje. Tengo la sensación que va a ser una exigencia mayor, ¿no? Porque incluso algunos abogados temían el cambio del sistema de la oralidad. Por ejemplo, de sostener un alegato en un juicio penal, digamos, la oralidad que se viene en materia civil, por ejemplo. Es decir, están como asustados. Es decir, yo tengo que hablar en público, defender una tesis, una postura, una argumentación jurídica, ¿o no? Y me parece que ese problema se va a agudizar si sigue así, ¿o no? Yo creo que sí. Muchas veces escucho los argumentos de no vayamos a la escritura, no vayamos a la oralidad, como una cuestión pendular. Yo creo que las habilidades, las destrezas de la oralidad, de la escritura, de la interpretación, la argumentación, tienen que estar presentes en la enseñanza de todos los días de un estudiante del derecho. No solamente por quien va a ejercer la profesión, como vos decías, los códigos, sino también nuestro graduado tiene un perfil en la política, en la empresarial, buscamos que tenga un perfil alto en la sociedad. Un abogado se tiene que desenvolver en muchos ámbitos de la vida, en la justicia, y va a necesitar de la oralidad, va a necesitar de la escritura, va a necesitar de la interpretación de los textos, de la interpretación de los problemas sociales, culturales y económicos del país. Ese es el perfil que uno busca. Para eso hay que aprenderlo en la universidad y esas habilidades se enseñan. Esas habilidades se enseñan, cuestan, claro que cuestan, porque dicen, no, pero yo tengo temor de hablar en público. Bueno, esos temores hay que romperlos y en la etapa de la universidad que duran 5, 6, 7 años, es el momento donde tenemos que tratar de
de aprender esas habilidades que nadie llegó a la facultad sabiendo escribir como un abogado, ni hablando como un gran orador, con una oratoria excelente. Fueron extraordinarias las personas que tuvieron esa habilidad. Pero bueno, las fuimos aprendiendo. Personas que fueron temerosas en los primeros años, pero que se han graduado con esta habilidad muy importante y destacable. Le va a servir en su profesión. ¿Te preocupa el futuro del trabajo del abogado o no? Digo, hoy en día, bueno, algunos autores ya están hablando de consultas por internet, de modelos de contratos por internet, es decir, hablando del avance de la tecnología. ¿Es preocupante el futuro del trabajo de quien egresa de aquí? ¿Te parece? Sí, como todas las profesiones. No, está pasando en varias. Con varias profesiones, lo de la inteligencia artificial, la robótica y la informática está generando que determinados trabajos se piensa que a futuro van a desaparecer. ¿Cómo preocuparme? Sí me preocupa, pero sí me preocupa que pensemos a discutir estos temas ahora. Eso sí lo deberíamos hacer en lo inmediato. Ajá. Para repensar el futuro del derecho en general y de cada disciplina de derecho en particular, de cómo va a ser, imaginarnos un futuro de aquí a 20, 30 o 50 años. Sí, este debate hoy, Guillermo, hoy no está, te digo, hoy no está en el debate suficientemente destacado, ni puesto en las aulas, ni ninguna facultad de Derecho del país. No, todavía sigue siendo un tema de la periferia, un tema de una imaginación, de ciencia ficción, y es lamentable porque en realidad las estadísticas mundiales dicen que por día se pierden muchos puestos de trabajo, entre ellos están involucrados nuestra disciplina. Los profesionales. Así es. Así que debería ser un tema... Muchos dicen que hay que aliarse con la tecnología y no enfrentar a la tecnología porque la tecnología te va a ganar en algún momento. Debería ser un tema de reflexión y estudio e investigación. Sí, lo que sí es cierto, Guillermo, que no hay ningún grupo de investigación en nuestro ámbito de la facultad que esté tratando estos temas. ¿Qué nivel de calidad tiene la facultad a nivel nacional? Bueno, en este año nos hemos presentado al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Educación de la Nación, a través de la CONEAU. Ajá. Todas las facultades de Derecho del país, públicas y privadas, se presentaron para que nos evalúen qué tipo de calidad de graduados estamos formando. Nosotros hicimos todas las presentaciones y estamos esperando ese resultado. Ojalá que llegue antes de terminar el año y que nos puedan decir, bueno, la Universidad Nacional del Litoral, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, forma este nivel de calidad de los profesionales que tiene el país. La acreditación que estamos sometidos nos pueden dar la máxima acreditación, que son 6 años, o 3 años de acreditación, o, mire, señor Facultad de Derecho X, usted no puede seguir formando abogados porque no acreditó, en base a determinados estándares. Pero yo estoy convencido, Guillermo, que la acreditación va a ser uno de los broches y celebración de este centenario. Está bien, porque la calidad de nuestros graduados son... Bueno, hablando de esto, bueno, toda nómina es injusta, ¿no? Porque uno puede olvidarse de muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, por esta aula se han escuchado disertaciones de Arturo Jaureche, de Silvio Frondizi, de Agustín Tosco, de Juan José Saer, de Jiménez de Azúa, bueno, uno de los juristas más importantes del mundo, de Raúl Ricardo Alfonsín, de Natalio Botana, de Carlos Nino, que hoy lo mencionábamos, ¿no? Y que es un libro que es imprescindible para saber cómo somos, entre otras cosas, ¿no? Marta Zamatán, ¿no? Bueno, esta mujer líder que creó el magisterio y encabezó una huelga que la dejó detenida en su momento también. Guillermo Esteves Boero, por ejemplo, pasó por aquí. 2 ministros de la Corte actuales, Horacio Rosati y Ricardo Lorenzetti. 3 presidentes del Consejo de Magistratura, Gemignani, Mariano Candiotti y Miguel Pidecasa, por ejemplo. Bueno, juristas de talla como Jorge Mosey Turraspe, un autor del cual se nutren los alumnos de todo el país en sus libros, ministros, doctor honoris causa, Rafael Bielsa, Luciano Molina, Pérez Llana, Guastavino.
Sara Faisal, María Josefa Méndez Costas. Extraordinarias mujeres que pasaron muchas veces olvidadas. Sí. Y pasaron por estas aulas y hicieron grande esta facultad. Muchas gracias. No, gracias por esta invitación, Guillermo. Bueno, Javier Haga, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.